Bueno, pues vamos a proceder a resolver el módulo 3 del curso de Fundamentos de MATLAB. Entonces, vamos a pasar a esta parte e iniciamos el módulo. Ah, cabe destacar que si no dominan mucho el inglés como yo, pues vamos a estar utilizando la ayuda del traductor de Google. Entonces, aquí nos da una pequeña introducción de lo que vamos a realizar, que nos dicen sí que en MATLAB, cada variable se almacena en la memoria como una matriz, es decir, que una variable que contiene una o más valores. Un escalar es un vector con un elemento, un vector con una matriz con una dimensión igual a uno. Las matrices son de tipo matriz 2D. La mayoría de veces se importará sus datos a MATLAB como una matriz, pero se crea matriz directamente en MATLAB como para importar un archivo. ¿Cómo se lo hace? Pues eso lo vamos a descubrir. Ahora acá también nos da otra pequeña introducción donde, bueno, en sí nos dice básicamente lo siguiente, que podemos utilizar el operador de dos puntos o una función linspace para crear vectores. Ambos métodos producen vectores en fila, espaciados uniformemente, pero deben utilizar en situaciones diferentes. Pues vamos a ver cómo se lo hace con linspace y con los dos puntos. Pues bueno, pasemos a lo siguiente. Pues vamos a empezar. La primera actividad nos dice lo siguiente, nos dice que en esa actividad practicará la creación de vectores espaciados uniformemente utilizando el operador de dos puntos. Nos dice la tarea, nos dice que crea un vector fila llamado x que comience en 5 y termine en 15 y cuyos elementos estén separados por uno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, creamos x es igual a 5 2 puntos 15. Vamos a ver si está bien. Espaciados en uno. Muy bien. Aquí se puede poner el uno, pero no es necesario porque se lo asume como uno, la verdad. Se asume como uno en el MATLAB. Ahora la siguiente tarea nos dice lo siguiente. Nos dice, crea una variable llamada y contenga los siguientes valores en el vector. Entonces vamos a crear la variable y. Más o menos manejo el inglés, así que disculpen, la verdad. Entonces ahí vamos a ver si está bien. Empieza en 3, va de 2 en 2 y termina en 11. Acá me había confundido, lo siento. Aquí cuando se usa dos puntos, digamos, debería poner uno aquí, dos puntos, porque empieza en 3 y termina en 15. Espaciados por uno en uno. En el linspace es diferente, que ya vamos a ver. Bueno, pues siguiente tarea. Nos dice, eh, lo que nos dice esto es lo siguiente, nos dice el operador de dos puntos produce matrices ascendentes en forma predeterminada, sin embargo, se puede crear matrices ascendentes utilizando un espacio negativo. Entonces, dice, crea un valor z, una fila llamada z que comience en 5, termine en uno y cuyos elementos estén espaciados por menos uno. Entonces, aquí lo que se hace es poner z, z, perdón, igual 5, 2 puntos menos uno, 2 puntos uno y se le pone, vamos a ver, enviar. Y como vemos, empieza en 5 y va hasta el uno. ¿Por qué? Porque le pusimos aquí menos uno. Siguiente tarea. Dice, ahora vamos a leer qué dice esta tarea de acá, que nos dice lo siguiente. Nos dice, en las tareas anteriores el espacio definido de tal manera que hubiera un número entero de espacios entre los puntos iniciales y final. ¿Qué sucede cuando no es el caso? Entonces vamos a crear una fila llamada que comience en cero, termine en 12 y cuyos elementos estén espaciados por 2.5. Veremos qué sucede ahora con esto. Vamos a empezar en A. Vamos a poner A es igual a 0, espaciados en 2.5, 2.12. Y pues enviamos. Vemos que está bien. Siguiente tarea. Pues como vemos acá, va de 2.5 en 2.5 hasta llegar al 12. Ahora lo que nos dice la siguiente tarea es lo siguiente. Nos dice, según el espacio elegido no se garantiza que se produzca un vector que incluya el punto final. La función linspace garantiza que el vector contendrá los puntos inicial y el final, pero no permite controlar el tamaño del espaciado. Entonces vamos a utilizar al linspace. En este tipo de casos, cuando va de 2.5 en 2.5,
pues no se asegura que se vea el valor, el último valor. Si ven, se llega hasta 10, no llega hasta 12, es porque este formato no asegura que es el último valor, pero el linspace sí que nos deja ver. Entonces crea un valor que se llame b, perdón, b igual, vamos a ver, linspace, que empiece en cero, termine en uno y tenga 90 puntos. Entonces, lo hacemos, vamos a enviar a ver si está bien. Pues sí, aquí está, va a tener 90 puntos. Y aquí sí se asegura que esté el uno al último. ¿Sí ven? El uno. Entonces, siguiente tarea. Pasamos a lo siguiente, que nos dice lo siguiente de acá. Linspace también puede ayudar cuando no es obvio cuál debería ser el espacio entre los elementos. Entonces creo un vector fila llamado C que contenga 3pi, termine en "-pi" y contenga 20 elementos espaciados uniformemente. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a poner C igual a linspace que vaya de 3 por pi, que termine en "-pi" y que tenga 20 valores de espaciado. Pues se lo hace así y la enviamos. Y pues listo. Siguiente tarea. Aquí esto es para seguir practicando. Ustedes lo pueden resolver. Esto queda de tarea para ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dice aquí que ¿qué comando crea un valor que empiece en cero, termine en 100 y que contenga 50 eh, valores espaciados? Entonces sería la de aquí, la que es de linspace. Vamos a ver si está bien. Está bien. Seguimos. Pues aquí nos dan una breve información de lo que vamos a ver ahorita. Dice que recuerde que MATLAB tiene varias funciones que puede utilizar para crear matrices. Por ejemplo, una matriz de todos ceros es una matriz de todos unos. La sintaxis de estas funciones tiene la misma estructura básica, ya que se debe especificar el número de filas y columnas de la matriz. Pues vamos a empezar con esta nueva sección. Bueno, esta nueva sección empieza con la siguiente tarea. A veces ocurre un error y bueno, disculpen eso. Dice, crear una matriz llamada X que contenga 3 filas y 4 columnas y donde cada elemento sea el número 1. Entonces vamos a crearlo. Vamos a ponerle X igual a ones. Se utiliza esta función de 3,4. Veremos si está bien. Efectivamente, se acaba de crear. Vamos a la siguiente tarea. Nos dice lo siguiente. Crea una matriz llamada X que tenga 3 filas y 4 columnas y donde cada elemento sea el número 5. Entonces, aquí como vimos se creó todo de 1. Entonces vamos a hacerlo X igual a 5 por ones. Y se va a quedar de 3,4. Listo. Veamos si estará bien. Pues sí, sigamos. La siguiente tarea lo que nos dice es lo siguiente. La función rand crea una matriz de números aleatorios distribuidos uniformemente. Los números aleatorios pueden ser útiles para crear simulaciones. Crear un vector de 100 por uno de números aleatorios distribuidos uniformemente. Entonces vamos a ponerle, aquí dice con el nombre de XU mayúscula igual a rand 100,1 y veamos si está bien. Enviamos. Si está bien, se creó el vector. Siguiente. La matriz, perdón. No, el vector, sí. Perdón, estoy un poco confundido. Bueno, dice la función. Rand crea una matriz de números aleatorios distribuidos. Total, normalmente crea un vector de 100 por uno de números aleatorios distribuidos normalmente con el nombre xn. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente, ponemos xn igual a rand, ahora se pone el n para normalizar, de 100,1. Veamos si está bien, veamos. No, algo está mal aquí. Ah, miren, aquí he puesto ren, lo siento, no he visto bien. Ahí vemos si está bien. Sí, muy bien, se normalizan los valores. ¿Qué significa normalizar? Que van a ir de menor a perdón, eso no es. Vamos a la siguiente tarea, que nos dice lo siguiente. Eh,
Nos dice lo siguiente, la función Randy, perdón, crea una matriz de números enteros aleatorios distribuidos de manera uniforme. Proporciona el valor máximo como primera entrada y seguido el tamaño de la matriz que desea crear. Aquí nos pone cómo se lo quiere hacer y dice crea un vector de 100 por un números enteros distribuidos uniformemente de tal manera que el valor, con un valor máximo de 10 y se va a llamar XL. Entonces, X y, perdón. Entonces iría acá. X y igual a Randy 10,100,1. Veamos si está bien. Si está bien. Seguimos con la tarea número 6, que nos dice, la tarea número 6 nos dice lo siguiente. Copiamos. Nos dice lo siguiente. Los números enteros aleatorios distribuidos uniformemente generados por Randy se encuentran entre uno y el valor máximo especificado de forma predeterminada. Puede especificar el intervalo en el que se distribuyen los números enteros aleatorios utilizando x igual Randy, esta función de aquí. El código generará números enteros aleatorios entre el mínimo valor y el máximo valor. Entonces, la tarea dice, use Randy para crear un vector de 100 por 1, de 100 por un número de números enteros aleatorios distribuidos uniformemente entre 11 y 1. Nombre del vector x y 2. Entre 11 y 1. Vamos a crearle entonces entre 11 y 1. Entonces, aquí dice que lo llamemos como x y 2. Vamos a poner Randy. No aparece Randy. Paréntesis entre corchetes 11, 20. Ponemos coma, ponemos 100,1 y vemos si está bien. Pues sí, efectivamente se ha creado entre 11 hasta 20. Listo. Vamos a la tarea siguiente que nos dice ahora esto. Vamos a ver un ratito. Vamos acá. Los números aleatorios distribuidos uniformemente generados por RAND se encuentran entre 0 y 1 de manera predeterminada. La función RAND no permite especificar el intervalo en el que se distribuyen los números. Si deseas números distribuidos uniformemente entre los valores de A y B, puedes calcular lo siguiente con esto X. Entonces, esta cuestión de aquí. Ahora, la tarea dice, use RAND para crear un vector de 100 por un de números aleatorios distribuidos uniformemente entre -1 y 1. Nombre del vector XU2. Entonces, vamos a ir acá. Ponemos XU2 igual a 1 más 2 por RAND de 100,1. Veamos si estará bien lo que acabamos de hacer. Si no está bien, dice. Si está definido XU2 correctamente, algo está fallando. Aquí, perdón, es -1. Creo que eso es lo que está mal. Sí, era -1. Seguimos en la tarea número 8, que nos dice lo siguiente. De manera similar, los números aleatorios distribuidos normalmente generados por la función de RANDN tendrán una media de 0 y una desviación estándar de una manera predeterminada. Si deseas los números normalmente entre una media de m y una desviación estándar, se usa lo siguiente. Entonces, la tarea se usa RANDN para crear un vector de 100 por 1 de números aleatorios distribuidos normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 5. Nombre xn2. Empezamos. xn2 igual a 100 más 5 por RAN n paréntesis 5,1. Y pues veamos si está bien. Y si está bien. Ahora vamos acá y dice Factorial Practice. Esto queda para ustedes, como ya saben. Vamos a la sesión siguiente. En ocasiones necesitamos analizar datos almacenados en matrices diferentes. Aquí tenemos tres matrices de datos de contaminación que debemos combinar para hallar medias diarias o tendencias semanales.
Para combinar esos conjuntos de datos en una matriz de registros de una semana entera se empieza con lecturas de un día entre semana. Debemos combinar los datos de la mañana y la tarde para que las lecturas de todo un día de entre semana estén en cada columna. Este proceso se denomina concatenación. Podemos concatenar matrices de la misma manera. Para que crear matrices, los corchetes son operadores de concatenación que unen los elementos en su interior. En este caso, como los conjuntos de datos se colocan de arriba a abajo, utilizamos un punto y un coma para separarlos. Así, las dos matrices se combinan verticalmente y como al crear un vector columna, veamos los datos del fin de semana. Vamos a añadir las dos columnas del fin de semana al final de la matriz de los datos del día entre semana, combinando las matrices de lado a lado. Se concatenan horizontalmente usando corchetes para encerrar las matrices y se separan con una coma o espacio, como al crear un vector fila. Combinar las lecturas matutinas de los días entre semana con las del fin de semana es problemático para concatenar horizontalmente. Deberíamos tener el mismo número de filas y para concatenar verticalmente el mismo número de columnas. Como las dos matrices no tienen el mismo número de filas o columnas, no se puede obtener una matriz rectangular de la concatenación. Por eso se genera un error. El mensaje de error dice que las matrices tienen diferentes dimensiones, es decir, dependen de su horizontal o vertical. El número de filas o de columnas no coincide. Si obtiene un error, compruebe que las dimensiones son uniformes y que se ha utilizado un punto y coma para la concatenación vertical o un espacio o una coma para la horizontal. Esto es lo que nos dice el video. Sigamos. Pues muy bien, hemos llegado casi acabando el módulo 3, así que vamos a empezar viendo qué es lo que nos dice esta tarea. Así que dice lo siguiente. La tarea nos dice, perdón, nos dice esto. Dice, puedes concatenar dos matrices horizontalmente una al lado de otra si tienes la misma altura, tienen el mismo número de filas, z es igual a entre corchetes xy. Usa los corchetes alrededor de las matrices y esperalas con un espacio x11 y x22 y x21. Las siguientes nos va a dar los corchetes alrededor de estas matrices. Crea una matriz de 3 por 5 llamada ABC. Dice, crea una matriz de 3 por 5 llamada BC y concatena BC donde B está a la izquierda y C a la derecha. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente, se pone BC igual entre corchetes, a la izquierda B, decía a la izquierda B y C. Veamos si está bien lo que acabamos de hacer. Sí está bien, se acaba de crear aquí B y C. Tarea siguiente. Vamos a la siguiente tarea, nos dice lo siguiente. Tarea 2. Nos dice, puedes concatenar dos matrices vertical ampliadas una sobre otra usando un y coma si tienen el mismo ancho, tienen la misma cantidad de columnas, en corchetes de Excel. Usa corchetes alrededor de las matrices y sepáralas con un punto, como está aquí en con dos puntos. La tarea nos dice lo siguiente. La tarea dice, se crea una matriz de 5 por 3 llamada C donde sea esté sobre A. Entonces, aquí lo que se pone es sea, dos puntos, tres corchetes, C, de coma A. Veamos si está bien. Efectivamente, C está sobre A. Siguiente tarea. Lo siguiente nos dice esto. Tarea. Nos dice, agrega una fila que contenga 10, 11 y 12 en el orden al final de C. Nombra la matriz como CR. Entonces, vamos a ir acá como CR igual a C, punto y coma 10, 11 y 12. Y vamos a ver, perdón, aquí me olvidé de abrir corchetes. Perdón, y vemos si está bien esto.
Está bien, siguiente tarea. Tarea nos dice lo siguiente. Agrega una columna que contenga 10, 11 y 12 en orden a la derecha de C. A la derecha de C. Entonces, aquí, eh, esta es la tarea 4. ¿Sí copiamos bien esto? No, creo que está mal copiado. Agrega una columna que contenga 10, 11 y 12 a la derecha de C. Nombra la matriz como CC. Y nos da los siguientes valores. Entonces, primero se va a crear lo siguiente. V. Se le vamos a crear un vector de 10, 11, 2. Cerramos, punto y coma, y acá ponemos CC a la derecha de C de V. Si está bien, algo está mal. Ah, lo siento, me olvidé de poner el igual. Enviar. Veamos si está bien. Si está bien. Y bueno, aquí seguir practicando. Dice que sigamos con la sección. Vamos a ir acá y nos dice la siguiente pregunta. Dice, seleccione de los que correspondan. Dadas las matrices M1 y M2, ¿cuáles son los siguientes comandos son válidos? Pues aquí los que tienen más sentido son estos. Sí, efectivamente estamos bien. Ahora lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice, nos dice, perdón, dadas las matrices A, B y C, ¿qué código combinaría como se muestra? Pues aquí la que se combina es la siguiente, A con B y A. Ay, perdón, no se guardó la parte del quiz. Es esta de aquí. Y sí estamos bien. Sigamos. Pues ahora vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué nos dice acá esto? Nos dice lo siguiente, perdón. Nos dice, crea las siguientes matrices. Nombra el valor, el tamaño de 99, 1 por 1. Dice, tenga en cuenta que cada vez que haya creado lleno necesitamos crear M manualmente fila por fila. Entonces, vamos a crearlo como está aquí. Entonces, S igual a 99, punto y coma. Vamos a poner, perdón, que se imprima. V igual a, entre paréntesis, 1, 2 puntos, 3. Lo ponemos en comilla. Y al último ponemos M entre corchetes, no, 1, 2, 3 y lo cerramos y vemos si está bien esto. Efectivamente está bien. Seguimos, nos dice lo siguiente. Dice, créate una matriz llamada CM con la configuración que se muestra a continuación. Entonces, con esta configuración, lo más lógico es lo siguiente. Entre corchetes eh, mv, punto y coma, v comilla s. Veamos si está bien esto. Si está bien. Seguimos. Ahora también de igual forma que se llame cm2. cm2 igual. Tenemos ahora sí doble corchete y adentro tenemos m, punto y coma, v comilla. Otro corchete aquí. Ponemos S, punto y coma, V y se cerró. Veamos si está bien esto. Está mal lo de acá, creo que es espaciado. Sí, es espaciado. Eso, aquí tener muy en cuenta esta. Y pues esta de seguir practicando queda para ustedes. Vamos a seguir. Nos queda otro pequeño video.
donde nos dice, los datos reales tienen muchas formas y tamaños, pero en ocasiones no son deseados. A veces se debe reestructurar todos los datos de un sensor para un análisis cesar o nivelar. Un arreglo de muchas dimensiones como una imagen para técnicas de comprensión de datos. Veamos cómo remodelar datos de MATLAB con varios ejemplos. Primero transformamos el vector en una matriz de 3 por 4. Para ello utilizamos la función reshape con tres entradas y el arreglo cuyo tamaño deseamos combinar el de filas del arreglo de salida y el número de columnas. La nueva matriz se rellena empezando por la primera columna, luego se añaden elementos y a la segunda columna, a la tercera y a la cuarta. Until we have podemos remodelar la matriz con la misma sintaxis. Se toman elementos de A de las columnas, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y se rellena la matriz B del mismo modo. Ha observado que los tres arreglos tienen el mismo número de entradas, 12. Si intentamos remodelar un arreglo con un número de elementos diferentes, le genera un error alentando de los elementos no se pueden combinar. Si deseamos que el arreglo tenga dos filas, podemos calcular cuántas columnas se necesitan, o no especificar una dimensión dejándola entre corchetes. El remodelado elige automáticamente la dimensión correcta para alojar todos los elementos de la regla original. Observando otros, por ejemplo, remodelar un arreglo en cualquier tamaño a un vector. Es una tarea muy común que tiene un atajo. Puede utilizar dos puntos entre paréntesis para crear un solo vector de una columna a partir de las columnas de C. Y ya está. Ahora puede organizar datos como DC. Bueno, con esto vamos a pasar al siguiente tema. Muy bien, con lo que acabamos de ver en el video podemos realizar lo siguiente que nos dice. Puedes utilizar la función reshape para transformar una matriz M por N en una matriz P por Q siempre que el número total de elementos siga siendo el mismo, es decir, M por N sea P por Q. Y se pone aquí el ejemplo. Tarea, se crea una matriz A en el escribe en vivo. Crea una matriz B llamada que contenga los datos de A en 8 filas y 3 columnas. Lo siento. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos B igual a reshape entre paréntesis A, y nos dice que vamos como 8 con 3. Veamos si está bien esto. Efectivamente lo está. Vamos con la segunda tarea, que nos dice lo siguiente. Para mayor comodidad puede dejar una de las dimensiones en blanco utilizando dos corchetes al llamar a reshape y esta dimensión se calculará automáticamente. Tarea, crea una matriz de 9C que contenga los datos de A en 4 columnas. Pues entonces vamos a poner una que se dice C igual a K shape A, aquí dejamos el espaciado con corchetes, 4. Veamos si está bien esto. Efectivamente lo está. Vamos con la tarea 3. Lo que dice la tarea 3 dice: la remodelación de matrices también se encuentra entre los muchos usos del operador de dos puntos. Puedes remodelar cualquier matriz en un vector usando x dos puntos. Crea un valor de D con todos los datos de A en una columna. Entonces, vamos a llamarlo con todos los valores de A en una columna. A dos puntos. Perdón, sí. Paréntesis dos puntos. Vamos si está bien. Si está bien, efectivamente. Vamos a leer lo siguiente y la tarea dice. Em, lo siento un rato. Dice lo siguiente. Tenemos que necesario especificar el orden en los que se extraen los elementos de A. Esto se debe a que MATLAB almacena los datos en un formato de columna principal, como se puede ver. Las matrices de M se almacenan en la memoria como 1,4,2. Por lo tanto, las matrices reformadas se llenan en el mismo orden a lo largo de cada columna reshape. Para extraer elementos de una fila, utilizando el operador de transposición, eh,
coma para transponer la matriz entre reformas. Tarea: crea un vector llamado E con todos los datos de A en una fila. Extrae los datos de fila por fila en lugar de columna por columna. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente. Se pone E igual a reshape, pone A, se le pone el comando comilla, se le pone 1, y todos los valores como sabíamos se pone entre corchetes. Veamos si esto está bien. Efectivamente, seguir platicando queda para ustedes. Nos dice lo siguiente. eh, Perdón. Dice, ¿cuál es el orden de la data? Creo que dice. Ay. Dice, ¿en qué orden se almacenan los datos de A? ¿En qué orden? Sería esto. 5, 1, 5, 1, 7 y 1, 1, 6. Siguiente nos dice lo siguiente. Seleccionar cuál sintaxis crea A es para mí es la 1 y la 4 se me hace. Sí, sí está bien. Pues ponemos siguiente y vamos a llegar a la parte final, me parece. Bueno, pues vamos a ver lo que dice ahora este tema. Dice representación gráfica de datos de electricidad. Una matriz de ingresos contiene datos de los ingresos mensuales de electricidad correspondientes a los años 1990 y 2015. Cada columna contiene los ingresos mensuales de un año determinado, de enero a diciembre. Y pues nos muestra esto. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos pide hacer esto? Nos, este, este módulo grafique los ingresos de electricidad con una línea continua. Pues aquí se utiliza el comando plot de paréntesis, dice se pone revenue de paréntesis 2 puntos, se cierra. Como ya está cerrado, vemos si se grafica. Enviar. Ponemos revenue porque es como se está guardado la gráfica, o sea, los datos, perdón, revenue. Está bien, y seguir platicando, pues esto queda para ustedes. Lo siguiente es de acá, se resumen de creación y manipulación de matrices, introducción, manual de matrices. Pues aquí nos van a dar en sí un resumen de todo lo que hemos visto en el curso. Lo, la, Esto lo pueden tomarle capturas y guardarlo porque sí, nos está resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ir con creo que es la parte final. Sí, ya llegamos a la parte final del proyecto, en donde lo que último que nos dice es lo siguiente. Nos dice, esta es nuestra tarea, dice, crea la siguiente matriz M de 7 por 7. Esta matriz la vamos a crear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A igual reshape. Vamos a poner aquí 1, 2.21, 7, 3. Vamos a ir acá a poner B igual a 3 por ones 4. Vamos a poner C, 2.10, 2.10, 2.40, punto y coma. Y CM, vamos a ponerle que sea de C, punto y coma, C, punto y coma, C. Y por último vamos a poner M, el vector, perdón, la matriz M, vamos a ponerle A, espacio entre esto, vamos a poner B, punto y coma, CM. Y supongo que está todo cerrado. Veamos si está bien lo que hemos escrito. Algo está mal, dice M7 por 7 matriz. Entonces aquí es la coma. Ahí creo que estaba mal esto. Algo más está mal aquí. Aquí hemos puesto 2 puntos, está mal.
y sigue estando algo mal. ¿Qué nos dice que está mal? M es correcta. Mm, perdón, aquí está con B minúscula. Perdón si pongo algunos fallos, la verdad, es muy noche. Y pues bien, y aquí nos dice que sigamos practicando, completando las siguientes secciones. Sección siguiente, y como vemos, hemos acabado el módulo 3 en este caso.